Y ahora sí, empezamos la clase de hoy, que es energía de deformación elástica e impacto de baja velocidad. Esta presentación, que es la que está subida en la página, ¿sí? Esta presentación tiene más texto del habitual en las presentaciones que yo utilizo. Bastante más texto. ¿Por qué? Porque no tenemos publicado, yo al menos no tengo publicado un apunte de este tema en particular. Hay en el campus, hay un apuntecito del ingeniero Meyer, un apunte viejo, en donde trata el tema eh, no con toda la claridad que me gustaría, pero sí, lo trata bastante bien. Y hay el libro en el cual yo baso casi toda la explicación de este tema, es el libro de Robert Juvenal, ¿sí? Que si alguno lo quiere en inglés, se lo paso, el capítulo eh, pero lo que traté es que en esta presentación quede escrita la mayor cantidad de conceptos, ¿sí? necesarios como para entender el tema. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de impacto, ¿sí? Cuando uno habla de impacto, le vienen a uno cosas como esta, ¿no? Haciendo frases o sea, parodiando una frase maradoniana, ¿no? Chocaron la Ferrari. Bueno, acá hay una Ferrari chocada contra un poste. Entonces, nos viene esta imagen, pero esto en particular, en donde toda la energía cinética que tenía la Ferrari se transformó en energía de deformación, y fíjense qué bien diseñado que está, que con el palo que se pegaron, fíjense que el habitáculo está absolutamente entero. Está todo destrozado en la parte delantera, o sea, toda la energía de toda la energía cinética que traía el automóvil, ¿sí? Se tradujo en energía de deformación de la parte delantera. Y el habitáculo está impecable. Este es el concepto de casi todos los autos modernos. Que la energía de deformación, o sea, que la energía cinética que trae el automóvil en el momento de un impacto se transforma en energía de deformación en partes alejadas del habitáculo del vehículo. Pero no es de este impacto, que es el primero que me viene a la cabeza, de que quiero hablar. ¿Sí? Queremos hablar de impacto dentro del estado elástico. Algo parecido a lo que pasa, o lo que estudiamos en física, con las bolas de billar. Entonces vamos a definir qué es lo que entendemos por impacto, ¿no? Entonces, hasta ahora habíamos visto nada más que cargas de tipo estático, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a tratar del caso más común de carga dinámica que existe, que es el impacto, que también se la conoce como carga de choque, carga repentina o carga de impulso, ¿sí? Y con estas cargas de impulso, lo que o estas cargas de choque, lo primero que vamos a hacer es o sea, separarlas según la severidad que tengan, ¿sí? Entonces, tenemos cargas que se mueven con mucha rapidez de magnitud, o sea, de magnitud constante, por ejemplo, un vehículo que cruza un puente. Entonces, un vehículo que cruza un puente, o un peatón que está cruzando un puente peatonal, o un peatón que sube una escalera mecánica, ¿sí? Está generando cargas, de impacto, que van a ser de una severidad muy baja. Cargas aplicadas repentinamente, como aquellas que son resultado de una explosión o de la combustión dentro de un cilindro. ¿Sí? Ahí tenemos cargas que tienen mayor severidad. ¿Sí? Y después, con igual o mayor severidad, tenemos cargas de impacto directo, como las producidas por un martillo neumático, por el choque de un vehículo,
como por ejemplo la Ferrari de la primera diapositiva, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos distintos tipos de severidad en la carga de impacto. Nosotros, por lo general, nos vamos a manejar con cargas del orden de la primera carga, del primer tipo de carga, pero más allá de eso, lo que nos va a interesar, ¿sí? O sea, más allá de que la velocidad del impacto que vamos a estudiar sea de baja velocidad, ¿sí? Vamos a tratar de determinar cuándo digo que una carga es de impacto o cuándo digo que es estática. Entonces, y antes de saber esto, vamos a determinar y vamos a asociar las tres categorías que dijimos con el modelo que teníamos de masa y resorte, ¿sí? Entonces, vamos a tener básicamente los tres tipos de intensidad de impacto, los puedo catalogar de esta forma. Uno, cuando la masa la coloco directamente, o sea, con muy poca presión, sobre el elemento que estoy considerando. La segunda opción va a ser cuando yo dejo soltar la masa desde una altura determinada y cae libremente, sin ningún tipo de impedimento ni de rozamiento, donde tengo la carga, la categoría más severa, y la otra categoría es cuando la misma masa también la suelto desde una altura determinada, pero la caída está amortiguada por un amortiguador, que puede ser, por ejemplo, el rozamiento del aire. O si es en un fluido, ¿sí? El rozamiento del fluido con el elemento que está cayendo. El caso más común, es el caso que ven en las películas de acción, cuando disparan, ven disparos de un arma de fuego que entran en el agua, ¿sí? Y ven cómo el proyectil se va frenando a medida que va avanzando. Les digo además que en las películas estas, donde ven que la bala va 4 metros debajo del agua hasta impactar a un tiburón gigante, cosas por el estilo, eso es magia de Hollywood, ¿eh? O sea, el proyectil, una vez que entró en el agua, a la poca distancia ya prácticamente pierde casi toda la energía cinética. Bien, entonces, el primer concepto que me va a quedar es: de cargas de impacto hay distintas severidades. Pero ¿cómo determino yo que una carga es de impacto y no es estática? ¿Cómo determino, más allá de su intensidad, cómo determino que una carga es lo suficientemente lenta, ¿sí? Como para llamarla estática, o lo suficientemente rápida como para decir que es una carga de impacto? Va a tener que ver con su tiempo de aplicación, con el tiempo en el cual la carga tarda en aplicarse en el punto de aplicación. ¿Y dónde trazamos la línea? ¿Cómo les parece que podemos trazar la línea? ¿Cuándo puedo decir que una carga es lenta o cuándo puedo decir que una carga es rápida? Profe, perdón, ¿impacto es lo mismo que impulso en física 1, digamos? ¿Sería lo mismo? Es muy parecido. De hecho, una cosa que dice que son cargas de impulso. Ah, perfecto. ¿Cómo les parece que podemos trazar la línea y decir, che, de acá para más rápido es impacto, de acá para acá más lento es estático? ¿Cómo les parece que podemos hacer la línea? Puede ser que sea lento cuando tarda más tiempo, o sea, cuando está más tiempo aplicada el tiempo que... No, sí, eso sí. Pero, No, pero como que en base a o las sea, ¿a partir consecuencias. de qué punto, a partir de qué punto digo, de acá para acá es estático, de acá para acá es dinámico?
o de impacto. Fíjense, acá tenemos tres formas distintas de aplicar la carga, pero todos los resortes tienen algo en particular, ¿sí? Los tres resortes son iguales, ¿sí? Y los tres resortes tienen algo en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en particular? Cuando estos resortes vibran, ¿qué tienen en particular? Tienen un periodo de oscilación natural, ¿sí? Todos tienen, o sea, y el periodo de oscilación natural lo calculamos en función de las dimensiones del resorte. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Carlos. Bien. Entonces, vamos a comparar, para trazar la línea, a partir de donde, vamos a comparar el tiempo de aplicación contra el periodo de oscilación natural de la masa sin amortiguación en el resorte, ¿sí? Es decir, voy a tomar este caso, voy a decir, bueno, este resorte tiene un periodo natural de oscilación, ¿sí? Y no voy a considerar amortiguamientos. Entonces, digo, voy a comparar el tiempo de aplicación contra el periodo de oscilación natural de la masa sin amortiguación en el resorte. Al tiempo de aplicación lo voy a llamar T sub AP, y el periodo de oscilación es el que ya vimos en su momento, ¿no? Y lo llamamos acá, para el cálculo que vamos a considerar acá, lo vamos a considerar con la letra tau. Acá no es tensión tangencial, es periodo de oscilación natural. Entonces, si el tiempo requerido para aplicar la carga, es decir, para que aumente desde 0 a su valor total, es mayor de vuelta al número 3, es un número mágico hoy, entonces, es mayor de 3 veces el periodo natural, los efectos dinámicos vamos a decir que son insignificantes y que puede considerarse como carga estática. ¿Bien? Si el tiempo total de aplicación es mayor de 3 veces el periodo natural, entonces considero que esa carga es una carga estática. Y si el tiempo para aplicar la carga es menor de la mitad del periodo natural, decimos que es una carga de impacto. Si el tiempo para aplicar la carga es menor de la mitad del periodo natural, decimos que es una carga de impacto. Es decir, si el tiempo de aplicación es mayor a 3 veces el periodo, es estático, y si es menor a la mitad del periodo, es dinámico. ¿Les quedó clara la línea de división? ¿Cuál es? Sí, sí. Hay un gap, ¿no? O sea, no es una línea gorda esta, ¿no? Sí, tener una ventana. Sí. Hay una ventanita en el medio. Bien. ¿Qué pasa entre el 0,5 y el 3T? Cuando el tiempo de aplicación varía entre 0,5 y 3T. Y ahí vamos a decir que tenemos una zona gris, ¿sí? Una zona que vamos a evaluar eventualmente, ¿sí? Y vamos a estudiar específicamente para determinar si es estático o dinámico. ¿Y por qué me interesa hacer la diferencia entre lo estático y lo dinámico? ¿Y por qué me interesa hacer la diferencia entre lo estático y lo dinámico? ¿Por qué quiero clasificarlo? ¿Cuál es la diferencia que tengo si la carga es estática o si la carga es dinámica? La deformación de la estructura, qué sé yo. Algo así. La diferencia es lo que acabo de poner ahora en la pantalla, ¿sí?
cuando yo diseño algo que va a estar sometido a carga estática, ¿sí? Los diseño para soportar cargas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la carga estática, ¿sí? Yo lo voy a diseñar para soportar cargas. En tanto que las partes sujetas a impacto deben diseñarse para absorber energía. El asiento de la Ferrari que chocó contra el poste, el asiento está diseñado para soportar el peso del caballero o de la dama que está sentado en ese asiento. Toda la carrocería, ¿sí? Y toda la parte exterior está diseñada para absorber energía, de forma que pueda, que pueda absorber toda la energía posible, ¿sí? Y que esa deformación tenga, y que las deformaciones se generen en los lugares donde yo quiero que se generen. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre el concepto de carga estática y carga de impacto. La carga de impacto, o sea, los elementos que van a estar diseñados, ¿sí? Que van a estar sometidos a cargas que yo ya después catalogué como de impacto, ¿sí? El principal criterio de diseño va a ser la absorción de energía. O sea, que ese elemento pueda absorber toda la energía a la cual va a estar sometida. Nosotros en esta clase en particular vamos a buscar que además esa absorción de energía se haga dentro del periodo elástico. Como observación al margen, ¿sí? Las propiedades de resistencia del material por lo común varían con las velocidades de aplicaciones de la carga, ¿sí? En general esto trabaja en forma favorable debido a que tanto la resistencia a la fluencia, ¿sí? Y a la resistencia final, a la SU, ¿sí? Tienden a aumentar con la velocidad de aplicación de la carga. Cuanto más aumenta la aplicación de la carga, más aumentan, ¿sí? SI y SUT. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una carga muy rápida, ¿sí? Cuando tengo una carga muy rápida, por lo general nos va a pasar que la capacidad de fluencia, ¿sí? O la velocidad de fluencia va a ser menor a la velocidad de la carga, ¿sí? Con lo cual el elemento, aunque naturalmente tenga un índice de fluencia muy grande, ¿sí? No va a tener el tiempo necesario como para desarrollar esa fluencia y se va a comportar como material frágil. ¿Quedó claro este concepto? Supónganse, yo tengo un acero SAE 1020, recontra dúctil, muy buen índice de fluencia, ¿sí? Pero si yo la carga la aplico en una forma muy súbita, con altísima velocidad, ¿sí? No le voy a dar tiempo a que esa capacidad de fluencia que tiene el 1020, ¿sí? se desarrolle. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a fracturar como si fuera un material frágil. Vamos a ver también otras cosas que tienen que ver con el tema de la carga dinámica. O sea, la carga dinámica también, dependiendo de las velocidades, va a dar posibilidad que determinados concentradores puedan reacomodarse, ¿sí? Y que la concentración del concentrador de tensión sea menor en determinadas cargas dinámicas de baja velocidad que en cargas comunes, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que decíamos, ¿sí? De cómo varían, ¿sí? La resistencia de fluencia, ¿sí? Resistencia de fluencia, que es esta que está acá abajo, la resistencia última, que es esta que tenemos acá, la relación entre ambas, ¿sí? Para que vean, esto no está, esto que vamos a ver ahora no está directamente
relacionado con el tema de hoy, pues nosotros estamos viendo deformación dentro del periodo elástico. Y lo que estamos viendo acá, vamos a ver que hay una pequeña deformación plástica. Pero tiene que ver, me pareció bueno que lo vean, porque está relacionado con el tema de un tratamiento que hacemos en la parte de resorte, que es el shot pinning, ¿sí? Que habíamos dicho, cuando vimos resortes, que el shot pinning aumentaba la resistencia superficial, ¿sí? Y que me generaba mayor dureza en el exterior del resorte, y por eso los resortes que estaban sometidos a cargas variables, ¿sí? Era muy aconsejable hacerle este tipo de tratamiento mecánico, ¿sí? El shot pinning funciona de esta forma, ¿sí? Se disparan, vamos a poner un marcador. Acá está. Las pequeñas bolitas del shot pinning se disparan contra la superficie a tratar, ¿sí? Lo que va a pasar es que en una primera instancia la parte en contacto por el impacto, ¿sí? Que es la parte roja, va generando, ¿sí? Va generando tensiones de compresión, ¿sí? Que se van extendiendo hasta la zona verde. Y después rebota la bolita porque el impacto, si bien no es completamente elástico, o sea, tiene un grado alto de elasticidad. Entonces, cuando la bola rebota, ¿sí? La zona verde, que se había comprimido, ahora tiende a traccionarse, pero la zona roja quedó con una deformación permanente. Entonces queda como un estado de tensión compresiva o de compresión en la zona verde, que está sobre esta zona roja que quedó acá, y esto es lo que genera, ¿sí? Un endurecimiento superficial. O sea, este es el procedimiento por el cual se usa el shot pinning, o sea, en varios elementos de máquina que están sometidos a solicitaciones variables y en los cuales es conveniente que tenga una mayor dureza superficial. ¿Mm? Acá tenemos cómo queda la zona, ¿ve? Tenemos zonas de tensiones de compresión y cómo quedan las zonas de tracción a posteriori. ¿Mm? Y cómo queda la superficie. ¿Eh? Acá tenemos una fotografía del procedimiento para algunos materiales. Este es un caso clásico de un elemento mecánico en el cual se hace shot pinning. ¿Qué es esto, Mauro? ¿Vos conocés algo de esto? Papá, sí, Camilo. Está bien. Esto es una biela que todavía no está maquinada, ¿no? Hay que hacerle el agujero acá, hay que cortarla acá a los costados y hacerle el maquinado para los bulones. ¿Mm? Pero bueno, este es un premaquinado de una biela. Acá tenemos el caso que vimos hace poco, que es el caso de los resortes. Fíjense cómo se ve la superficie, ¿sí? Completamente bombardeada por pequeñas partículas, ¿sí? Esto aumenta muchísimo la resistencia. Esta es la máquina que se utiliza para hacer shot pinning de resortes. Pero lo que queremos ver hoy es algo más parecido con esto. ¿Qué elemento le da la energía cinética a la flecha? Nicole, dígame usted, ¿qué elemento a usted le parece que le da la energía cinética a la flecha? O sea, la flecha, que es lo que está disparado, lo que se sostiene. La flecha sale disparada, o sea, la flecha estaba quieta y gana energía mecánica. Sí. Esa energía gana energía cinética, ¿sí? Está Claro. primero, o sea, la energía potencial que se traduce en energía cinética para la flecha, ¿de dónde viene? Del impulso que le da la mano. O sea, lo que se trae para atrás. No. En todo caso, el arquero lo que hace, ¿sí? Claro, de esto.
O sea, lo que sería genera para atrás una cuando lo energía, pero suelta. la energía potencial, ¿de dónde viene? No sé. Si la energía potencial viniera de la mano, entonces no me haría falta el arco. La tiro con la mano directamente. No, me refiero a, o sea, a la soguita que está tocando a la flecha. No, está bien. ¿No es de la deformación ¿La deformación de qué? Mirá, de la soga, o sea, el movimiento que hace la soga? Bien. Pero la soga es rígida. La soga no es elástica. Fíjate acá. Un poquito antes. Ajá. Ahora sí tenemos. Se veía en. Ahí se ve mejor. Fíjate el arco, cómo el arco se va deformando. Entonces, cuando yo tiro la cuerda es rígida, ¿sí? La energía potencial, ¿sí? La energía potencial está en el arco. Cuando yo flexiono el arco, ¿sí? El arco tiende a volver a su posición original. Cuando yo flexiono el arco, entonces toda la energía de flexión que tiene el arco, cuando yo flexiono el arco, ¿sí? Esa energía es la que se vuelca a la flecha. La soga es rígida, completamente rígida, ¿eh? No es elástica la soga. ¿Eh? Lo que yo uso es la energía de deformación del arco. ¿Eh? Ahí se ve. ¿Eh? Entonces, fíjense la parte de abajo del arco cómo se mueve, ¿sí? Bueno, suficiente, basta. Listo, volvemos de las Olimpiadas a la clase de mecanismos. Entonces, vamos a analizar los esfuerzos y las deflexiones producidas por el impacto. ¿Eh? Vamos a analizar los esfuerzos y deflexiones producidas por el impacto. Vamos a volver a analizar el modelo de la masa y el resorte, ¿sí? Entonces, vamos a poner una varilla guía, y sobre esta varilla guía vamos a colocar una masa con un agujerito en el medio que pueda deslizar libremente y sin rozamiento por esta varilla guía, ¿sí? Cuando esta masa cae por acción gravitatoria, ¿sí? Vamos a notar que el resorte, ¿sí? Tiene una deflexión delta, ¿eh? Tiene una deformación delta, ¿eh? Que llamo delta. Esta deformación delta que se produce cuando cae la masa, intuitivamente yo sé que va a ser mayor que la deflexión que tiene este resorte cuando yo simplemente apoyo la masa. Cuando yo apoyo la masa en el resorte va a caer una longitud que vamos a ponerle delta estático, delta ST, ¿sí? Que es por la acción del peso. Este delta que se produce acá va a ser mayor que ese delta estático. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común este delta con el delta estático que es si yo apoyo directamente? Que como el resorte en ambos casos está en el periodo elástico, ¿sí? La pendiente en el gráfico carga-deformación va a ser la misma. ¿Me siguen? sí, Bien,
Entonces, vamos a analizar esto y vamos a poner algunas hipótesis. Vamos a poner algunas hipótesis. Primero, vamos a decir que la masa de resorte es despreciable. Es despreciable frente a la masa que está cayendo. Que las deflexiones de masa son, o sea, de la masa son despreciables, o sea que la masa no se deforma. Que el amortiguamiento es despreciable, es decir, que no hay rozamientos. No hay, o sea, amortiguamiento despreciable, acuérdense, quiere decir no hay rozamientos. ¿Sí? Y que las deflexiones de resorte se producen dentro del período elástico. Las deflexiones de resorte se producen dentro del período elástico. ¿Sí? Entonces, vamos a analizarlo acá. El resorte tuvo una deflexión delta. Yo ya sé que la pendiente, esta pendiente, ¿sí? Esta pendiente es la pendiente elástica, ¿sí? La pendiente elástica de resorte. Esta pendiente elástica de resorte, ¿sí? Yo la puedo calcular a priori con delta ST y con el peso de resorte, ¿sí? Entonces, la fuerza necesaria para generar esta delta que tengo acá va a ser esta fuerza Fe. ¿Y qué es esta fuerza Fe? Todos estaríamos tentados de decir que es la fuerza que hace la masa sobre el resorte. No, porque esa fuerza que hace la masa sobre el resorte es una fuerza dinámica. Y esto es un estudio estático. Entonces, esta fuerza Fe que está acá es la fuerza equivalente estática, o es la fuerza estática equivalente. Fe es la fuerza estática equivalente a la fuerza dinámica que va a producir una deflexión delta en mi resorte. ¿Está claro lo que dije? La fuerza Fe es la fuerza estática equivalente a la fuerza dinámica que genera la deflexión delta. Bien. Entonces, Disculpa, sí, ¿esa fuerza se calcula igual que la fuerza por deflexión, o no? claro. O sea, lo Ok, uso, lo que yo, para calcularla voy a necesitar conocer el delta ST. Pues con el delta ST y con el W yo puedo calcular la pendiente de esta recta, que si no a priori no la tengo. claro, pero, o sea, vos eso también la podés calcular como K por la deformación, ¿o no? Sí, sí, Ok, ok. sí, sí, Gracias. sí. Sí, son dos formas distintas de decir lo mismo. O sea, ¿y cómo era el K? ¿Cómo definíamos el K? Uf, no me acuerdo muy bien, pero era la constante. O sea, ¿Y de qué ¿cómo? dependía? Dependía de Del la carga material, ¿o no? y del delta ST. O sea, Ah, los está dos bien, está dijimos bien. lo Claro, es mismo lo de mismo. forma... O sea, vos hiciste así, yo hice así. Es lo mismo. Perfecto, sí, sí. Muchas Genial. gracias. Bien. Entonces, tenemos dos hechos acá. Tenemos que el resorte se deformó y al deformarse absorbe energía, ¿sí? Tiene una energía acumulada. Históricamente la energía en este gráfico es la integral de esta curva, o sea que va a ser igual al área debajo de esta curva, ¿sí? Entonces va a ser igual a un medio de Fe por delta. Esta es la energía, ¿sí? Acumulada, la energía mecánica acumulada en el resorte.
Y esta energía mecánica acumulada en el resorte, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Como yo estoy diciendo que no tenemos rozamientos, o sea, no hay pérdidas, ¿sí? Entonces podemos decir que tenemos también que hubo un trabajo del peso sobre el resorte. El trabajo del peso sobre el resorte va a ser igual a la fuerza peso, ¿sí? La fuerza W, por la distancia, ¿sí? H más delta. H más delta. ¿Sí? Y este es el peso de la masa que cae. ¿Sí? Como no hay pérdidas, esta energía, ¿cómo es con respecto a este trabajo? Igual. Igual, Son iguales. la misma. ¿Eh? Son iguales. ¿Eh? Son iguales. Acá ya FE, o sea, tenemos que delta ST por F, o sea, delta F sobre delta es igual a W sobre delta ST, con lo cual acá ya tengo un cálculo inicial de FE. Delta lo puedo medir, ¿sí? Y FE lo puedo calcular. Y obviamente el peso W es dato. ¿Sí? Entonces, tenemos que en ambos casos podemos reemplazar valores y tenemos estas dos expresiones. O sea que FE es igual a la pendiente, o sea delta sobre delta ST por W, y también lo puedo poner como un medio de FE por delta va a ser igual a omega por H más delta. Con lo cual trabajando matemáticamente, ¿sí? Puedo despejar el delta, o sea, me va a quedar una cuadrática, ¿sí? Y puedo despejar el delta, ¿sí? Y me va a quedar el delta en función del delta ST y del H. Me queda el delta en función de el delta ST, que es el delta estático, y de el H, que es la altura desde la cual yo suelto a mi masa. ¿Sí? Multiplicando en ambos miembros por W, tenemos que la fuerza estática equivalente, ¿sí? La fuerza estática equivalente que genera una deflexión delta en mi cuerpo elástico, ¿sí? Va a ser igual, o sea, dentro del periodo elástico, va a ser igual al peso original, o W, por 1 más esta raíz que está acá. A este coeficiente que está acá, a este paréntesis que tengo acá, lo voy a llamar factor de impacto. Factor de impacto. Factor de impacto. Y esta creo que es la diapo más importante de toda la clase de hoy. O sea, la clase de hoy, el objetivo es llegar a esta diapositiva. Más allá de lo que veamos después y más allá de lo que vemos antes. Díganme una cosa. Si yo tengo una carga aplicada en forma estática, en forma dinámica, pero la altura desde la cual suelto mi carga es 0, ¿cuánto va a valer la fuerza equivalente? 2 veces el peso. ¿Cuánto? ¿El peso? 2 veces el 2 peso. veces el peso. ¿Escucharon lo que dijo Mauro? Si H vale 0, ¿sí? El factor de impacto, aunque H valga 0, es decir, con el hecho de que yo apoye simplemente, una carga,
pero sin altura, prácticamente sin altura, el factor de impacto duplica el peso. Supónganse que ustedes tienen que diseñar escaleras mecánicas para el subte de Londres, por ejemplo. No vamos al subte de acá de Buenos Aires, vamos al subte de Londres. O el subte de Berlín, o el subte de, el subte de Nueva York. Ahora lo estaban cambiando, estaba bastante feo últimamente, pero no importa. Pero vamos al subte de Londres. Y ustedes son los encargados, son los jefes de diseño de las escaleras. Cuando ustedes calculan, diseñan la escalera y supongan que el peso medio de la persona que sube la escalera es de 80 kilos, ¿sí? 80 kilogramos. Los ingleses le verían algo así como 150 libras, ¿no? Pero bueno, pónganle 80 kilogramos. Esta ecuación, ¿qué les dice? ¿Es lo mismo que en la escalera mecánica una persona esté quietita en su escalón o que los vaya subiendo? Aunque sea sin saltar, subiendo despacito. En Londres particularmente, por la mano izquierda, todos van subiendo las escaleras mecánicas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. La persona que va el que va paradito en la derecha de la escalera mecánica genera el peso W, es una carga estática. El que va subiendo la escalera, cada vez que pisa me está generando por lo menos una fuerza de 160 kilogramos. El doble. Es por lo menos. Entonces, por eso hicimos al principio la distinción entre carga dinámica y carga estática, ¿sí? La escalera además la voy a tener que diseñar para que absorba la energía de esos 160 kilogramos equivalentes, ¿sí?, que tengo en el escalón, desde abajo hasta arriba de la escalera. Bien. Profe, puede ser que por esa razón cuando uno se sube una balanza primero marca algo súper alto y después como que se acomoda el valor de tu peso. Totalmente. Totalmente. Es más, el ejemplo ese parecido lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, el mínimo valor de Fe, de la fuerza equivalente, es 2 veces el peso. Y lo que sigue ahora, que lo puse para que lo tengan documentado cuando lo lean, ¿sí?, son equivalencias, ¿sí?, con las expresiones de energía cinética, ¿sí? Acá lo pusimos en función de la velocidad, la fuerza equivalente, ¿sí?, donde el factor de impacto está escrito en lugar de la altura de la cual cae, lo estamos poniendo estamos reemplazando la altura por la velocidad en el momento del impacto. Entonces, repetimos, la reducción de la distancia h a 0 muestra el caso especial en que una carga aplicada en forma repentina, es decir, una carga de impacto, para la cual el factor de impacto es igual a 2. ¿Sí? En muchos problemas, la deflexión es insignificante en comparación con h, y para este caso las ecuaciones pueden simplificarse. O sea, acá estamos viendo casos particulares, de vuelta, para que los lean tranquilos cuando lean la presentación. Y muchas veces es útil expresar las ecuaciones para la deflexión y para la fuerza estática equivalente como funciones de la energía cinética de impacto, en función de la energía cinética de impacto U, que es un medio de la masa por V cuadrado, con lo cual, sustituyendo, llegamos a estas expresiones, ¿sí?, para delta y para F equivalente, ¿sí? De vuelta, la expresión que me interesa es la primera que vimos. Todas estas son comparaciones, o sea, es lo mismo, ¿sí?, visto de distintos ángulos de vista, de distintos puntos de vista. Bien.
Acá está el caso de la balanza. Acá está el caso de la balanza. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con distintas solicitaciones. Vamos a analizar muy brevemente, qué pasa cuando una pieza determinada está sometida a una solicitación de impacto. Vamos a analizar un poco más en detalle el tema de una barra que está sometida a tracción, a un impacto de tracción, y después vamos a analizar muy someramente el caso de flexión, el impacto de flexión y el impacto de torsión. Entonces, en el caso de un cuerpo que impacta sobre una barra que produce tracción, es el caso de, supongamos que tenemos un bulón largo empotrado, ¿sí?, en un techo, y tiene un peso que puede caer, y acá en la parte inferior está la parte del bulón que no deja que pase el peso de largo. Entonces, el cuerpo va a impactar en la base de este bulón invertido, ¿sí?, y va a generar una fuerza hacia abajo de tracción. Fíjense, si yo tuviera el peso solo, tendría la deformación estática. Como en realidad tengo una fuerza de impacto, esta fuerza de impacto va a ser por lo menos la fuerza equivalente de impacto, ¿sí?, va a ser por lo menos 2 veces superior. Perdón, ¿no es Sí, fuerza de compresión? no, es una fuerza de tracción. O sea, sería de compresión en la superficie de reborde. Pero todo esto cuando impacta acá, esto se lleva todo puesto hacia abajo. De hecho, fíjate, acá está puesto en punteado. Acá está en reposo. Cuando el peso pega en este reborde, ¿sí?, esto se alarga. Al alargarse, tenemos una tracción. Ah, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Genial. Lo que decís está bien para el borde de acá, ¿sí?, pero no estamos analizando el borde. En el borde sí hay compresión, ¿sí?, pero no es lo que estamos analizando. Estamos analizando la barra, la barra esta. Entonces esta barra se estira, se alarga, se tracciona, ¿sí? Sí, 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 genial. Entonces, ¿hasta dónde se va a traccionar? Se va a traccionar hasta el delta, que es el que me produce el FE, ¿sí? Y después que se estiró hasta el delta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la única fuerza que está actuando sobre este reborde? O sea, me va a quedar el cuerpo impactado aquí abajo, ¿sí? Y y la única fuerza actuante va a ser el omega del cuerpo, ¿sí? Ya no tengo más la fuerza de impacto. Con lo cual va a volver, después que pasó el impacto, va a volver y va a oscilar alrededor de una nueva posición de equilibrio, que ¿cuál va a ser? Va a ser la posición de equilibrio para el punto de la flexión estática, del delta ST, que es el equivalente a lo que hablábamos, a lo que nos decía hoy. ¿Quién fue que me dijo el tema de la balanza? ¿Quién me Acá dijo el yo, tema? ¿Quién? acá. Alexis. Alexis. Ahí está, pues ya te iba a afanar el crédito de la balanza. El crédito de la balanza es tuyo, Alexis. No, lo Entonces, puede tomar, no hay problema. es lo que decía Alexis, o sea que en la balanza, cuando yo me paro en la balanza, yo trato de no, o sea, después de la pandemia, les soy honesto, trato de no pararme en la balanza porque me está diciendo cosas que no me gustan. Pero bueno, es otra historia esa. Va oscilando hasta que llega a la posición de equilibrio. Y la posición de equilibrio no es cero. La posición de equilibrio es la posición de deflexión estática. La posición de deflexión estática, con el peso estático. Entonces acá este es el efecto, hasta que llega a la deflexión estática, es el efecto, ¿sí?,
de la carga dinámica. Si la carga hubiera sido solamente estática, ¿sí? Solamente estática, en un tiempo muy lento hubiera pasado desde este punto hasta este punto, hasta acá. La curva hubiera sido un desplazamiento muy lento, así. Acá tenemos en poco tiempo que hace esta forma, hasta que llega a la posición de equilibrio. Entonces, cuando tenemos de vuelta una barra, ¿sí? Recta, ¿sí? Y tenemos un peso que impacta sobre la base de esta barra, de forma tal de que la tracciona, tenemos un impacto de tracción, ¿sí? Fíjense que si la barra es de sección circular, vamos a tener el área, que es pi por metro cuadrado sobre 4, ¿sí? Y el volumen de la barra es A por L. Entonces, tenemos que las tensiones que se producen en la barra debido al impacto va a ser a la fuerza sobre el área. ¿Pero qué fuerza? ¿Cualquier fuerza? No. La fuerza equivalente dividido el área. No la fuerza W, el peso, sino la fuerza equivalente. Y si la fuerza equivalente, o sea, y si yo la carga de impacto la aplico con altura 0, esta carga equivalente sería 2 veces el peso. Y tenemos que la constante de la barra actuando como resorte, ¿sí? va a ser igual al área sobre la longitud de la barra por el módulo de Young. Con lo cual, las tensiones van a depender, la tensión actuante en la base va a depender de la energía, ¿sí? Del módulo de Young, ¿sí? y del volumen de la barra, Es decir, que a los efectos prácticos, yo lo que voy a medir para considerar las tensiones actuantes, ¿sí? Es la energía involucrada, el material y el volumen. Si el volumen lo obtengo con una barra finita y larga o con una barra más corta, ¿sí? y de mayor diámetro, es distinto, ¿sí? Es lo mismo, pero, o sea, va a ser lo mismo que la barra sea cortita y de mayor diámetro a que sea larga y de menor diámetro, porque la magnitud que se involucra es el volumen. Entonces, la capacidad de absorción de energía de impacto de una barra recta es una función de su volumen, de su módulo de elasticidad y del cuadrado del esfuerzo permitido. Muchas veces tenemos que tener cuidado con las hipótesis que hacemos, ¿sí? Porque los resultados que pueden dar son demasiado optimistas. A veces desestimo las concentraciones de tensiones, los esfuerzos, la uniformidad de aplicación, pero en general, o sea, esta es la fórmula base a partir de la cual, ¿sí? tengo en cuenta o calculo, ¿sí? la energía acumulada y las tensiones que se generan. Bien. ¿Viste, Alexis, cómo se complicó la balanza? No me lo imaginaba. Bien, efectos que elevan los esfuerzos en la resistencia al impacto. Efectos de los elementos que elevan los esfuerzos en la resistencia al impacto. En cargas de muy baja velocidad, es posible que la afluencia local, ¿sí? pueda redistribuir el esfuerzo y atenuar el efecto del concentrador de tensiones.
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una carga de impacto, si el impacto es de baja velocidad, ¿sí? en la medida que se va generando el impacto, ¿sí? hay una fluencia localizada, ¿sí? en los concentradores de tensiones, y la fluencia lo que hace es reacomoda el material. ¿Sí? Entonces, si le doy el tiempo suficiente para que el material se reacomode, entonces me va a atenuar al concentrador de tensiones. ¿Sí? Después, en líneas generales, salvo por este caso particular, ¿no? de muy baja velocidad, en líneas generales, los cambios de sección, las entallas, los agujeros, las marcas y las discontinuidades son concentradores de tensión que aumentan los esfuerzos nominales. Aumentan los esfuerzos nominales. Al igual que pasa en las cargas que vimos en fatiga, ¿sí? Y que vimos en casos estáticos. Bajo cargas de impacto, el tiempo disponible para la acción plástica es tan corto que el material puede fracturar como si fuese frágil, aunque normalmente se comporte como material dúctil, que es el ejemplo de que hablábamos hoy del SAE 1020, que está sometido a una carga de alta velocidad. El agregar un concentrador de tensiones, por ejemplo, en este caso, si yo genero, ¿sí? por ejemplo, una marca, una muesca de este tipo, ¿sí? Va a actuar este concentrador de tensión de forma tal de que va a aumentar tanto la carga equivalente que, ¿sí? el material va a actuar como si fuera frágil, por más que sea un material dúctil. Y acá tenemos, aplicando estos conceptos, ¿sí? una forma de mejorar el diseño de un bulón, para disminuir los concentradores de tensión y mantener las tensiones del mismo modo. Fíjense que hay muchos bulones que vienen trabajados de esta forma. ¿Sí? Estos bulones que vienen trabajados de esta forma, ¿sí? tienen menor cantidad de material y tienen la ventaja de que los concentradores de tensiones que voy a generar, ¿sí? son menores que los concentradores de tensiones de la rosca pura. ¿Sí? Con lo cual puedo optimizar el diseño teniendo una misma resistencia y disminuyendo la cantidad de material que utilizo. Bien, ya para ir terminando la clase de hoy, vamos a ver qué pasa cuando el efecto flexionante, la energía de impacto, ¿sí? Lo tengo en una pieza en la cual el impacto me genera flexión, o sea, donde tengo flexión, impacto por flexión. Este impacto por flexión es algo parecido de alguna forma nada más que al revés, pero es algo parecido al efecto del arco. O sea, la tabla esta, que es una tabla, en este caso es un ejemplo sacado del Juvenal, en el cual en muchas construcciones norteamericanas se utiliza madera, entonces el ejemplo acá es una tabla de pino blanco, las medidas están en inglés, ¿sí? Entonces, tengo un efecto elástico de flexión, ¿sí? Entonces, acá tenemos, en la línea azul, tenemos el desviamiento estático de los resortes, ¿sí? Y en la roja tenemos el desvío estático por flexión, la elástica de deformación, de la viga de pino. La línea azul
me muestra la deformación de los apoyos que son resortes, ¿sí? Y la línea roja me muestra la deformación por flexión, la elástica de deformación de la viga de pino. ¿Mm? Entonces, calculando, o sea, con el delta ST de la viga y con el delta ST de los resortes, calculo el delta ST total, ¿sí? Y con el delta ST, con la fórmula que teníamos, calculo el factor de impacto, que es 7,6. Fíjense, el factor de impacto me dice que la fuerza estática equivalente de una fuerza de 100 libras que impactó en el centro de esta viga de pino, ¿sí? Cayendo de 12 pulgadas, 12 pulgadas son más o menos unos 30 centímetros, ¿sí? Estas 100 libras me generan una fuerza estática equivalente en el momento del impacto, ¿sí? De 760 libras. Es decir, 100 libras debe ser el peso de una cría de una cría bovina recién nacida. Y 760 libras es el peso de una vaca recontra desarrollada. ¿Mm? Es mucha la diferencia. Bueno, acá tenemos las tensiones también, con cálculo alternativo. ¿Mm? Y en el caso de que el impacto fuera torsional, ¿sí? El impacto torsional se trata exactamente igual que el impacto lineal, ¿sí? La única diferencia en el tratamiento matemático, el tratamiento conceptual es distinto. Desde el punto de vista matemático, para el cálculo la única diferencia es que lo que yo llamo deflexión va a ser el ángulo de deflexión en torsión. La fuerza estática equivalente la voy a reemplazar por un par o momento estático equivalente. La masa la voy a reemplazar por el momento de inercia. La constante de elasticidad es la constante de elasticidad. Y la velocidad de impacto la voy a tomar como la velocidad angular de impacto, ¿sí? Y con estas condiciones, las fórmulas reemplazando son básicamente las mismas, ¿sí? Pero no hay mayor cambio. Y con esto terminó el juego de hoy, ¿eh? Terminó la clase de hoy. Ahora vamos a cortar la grabación.